No bebas eso, señor, susurró Carmen desesperadamente. Pero Ricardo Mendizábal ya había llevado la copa a sus labios. Lo que nadie sabía es que esta empleada doméstica acababa de salvarle la vida al hombre más poderoso de México. La mansión Mendizábal resplandecía bajo las luces doradas de la noche capitalina. Cada cristal de las arañas francesas valía más que el salario anual de 3 familias, y cada mármol importado de Italia contaba historias de poder que pocos en el país se atrevían a desafiar. Esta no era una simple cena de negocios. Era la coronación de Ricardo Mendizábal como el magnate inmobiliario más influyente de América Latina. Los invitados más selectos de la élite mexicana llenaban el salón principal. Políticos que decidían el destino de millones, empresarios que controlaban monopolios enteros y personalidades que aparecían en portadas de revistas internacionales. Todos habían venido a rendir homenaje al hombre que había convertido el cemento y el acero en un imperio de 15,000 millones de dólares. Carmen Delgado se movía entre las sombras como un fantasma eficiente. Sus manos callosas, marcadas por 30 años de trabajo doméstico, sostenían bandejas de plata que costaban más de lo que ella ganaría en toda su vida. Pero Carmen no era una empleada común. Durante los últimos 8 años trabajando para la familia Mendizábal, había desarrollado algo que nadie esperaría de una mujer invisible, una memoria fotográfica para detalles que otros pasaban por alto. Y esta noche había notado algo que la hacía temblar. «Carmen, ¿dónde están las copas de cristal de Bohemia para el brindis?», le gritó Elena Salinas, la jefa de servicio, una mujer amargada que trataba a las empleadas como si fueran ganado. «El señor Mendizábal va a hacer el anuncio en 10 minutos. Ya las traigo, señora Elena». Carmen respondió con la cabeza gacha, exactamente como había aprendido que esperaban de ella. Pero por dentro, su corazón latía como un tambor de guerra. Mientras atravesaba la cocina industrial hacia la despensa de cristalería, Carmen repasaba mentalmente lo que había visto. Durante el servicio de aperitivos, había notado algo extraño en el comportamiento del doctor Sebastián Varga, el médico personal de la familia. Normalmente era un hombre sereno, casi aburrido, pero esta noche sus manos temblaban y miraba constantemente hacia la mesa donde estaban preparadas las copas para el brindis. Carmen había trabajado lo suficiente en casas de ricos para saber cuándo algo no estaba bien. Y definitivamente algo no estaba bien. El problema era que Carmen Delgado tenía un secreto que había guardado celosamente durante décadas. No era solo una empleada doméstica sin educación, como todos asumían. Hacía 30 años, había sido estudiante de química en la Universidad Nacional, hasta que la muerte súbita de su esposo y la necesidad de mantener a 3 hijos pequeños la habían obligado a abandonar sus estudios y buscar trabajo inmediato. Pero nunca había perdido su curiosidad científica, y esa curiosidad la había llevado a notar cosas que otros no veían. Como el hecho de que esta tarde, mientras limpiaba el consultorio del doctor Varga, había visto un frasco pequeño con una etiqueta que la había hecho palidecer. Toxina botulínica tipo A, solo uso médico controlado. El frasco estaba vacío, pero según la fecha de apertura, debería haber contenido suficiente líquido para al menos 6 meses de tratamientos. Carmen conocía esa sustancia. En las dosis correctas, se usaba para tratamientos cosméticos. En dosis altas, podía paralizar músculos respiratorios en cuestión de minutos. «¡Carmen! ¡Las copas!», Elena gritó nuevamente, su voz cargada de impaciencia que bordeaba la crueldad. Con manos temblorosas, Carmen cargó la bandeja con las 12 copas de cristal de Bohemia. Cada una valía más de lo que ella ganaba en un mes, pero en este momento, una de ellas podría estar cargando algo mucho más valioso: la vida de Ricardo Mendizábal. Mientras regresaba al salón, Carmen trató de calmarse. Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez el doctor había usado toda la toxina en tratamientos legítimos. Tal vez su imaginación, alimentada por demasiadas novelas de misterio leídas en sus descansos, la estaba traicionando. Pero entonces vio algo que confirmó sus peores temores. El doctor Varga estaba parado junto a la mesa de cristalería, aparentemente admirando los arreglos florales. Pero Carmen notó que sus ojos no estaban en las flores, sino en una copa específica, la que tenía una marca casi imperceptible en la base, una pequeña estrella grabada que la distinguía como la copa personal de Ricardo Mendizábal. «Doctor Varga»,
Carmen se acercó intentando sonar casual. ¿Necesita algo? El doctor se sobresaltó violentamente, como si hubiera sido electrocutado. Carmen, no necesito nada. Solo admiraba la hermosa cristalería. Pero Carmen vio algo que la hizo saber, con certeza absoluta, que su instinto estaba correcto. En el dedo índice del doctor había una gota microscópica de un líquido claro, y cuando él notó que ella lo había visto, sus ojos se llenaron de pánico. «Damas y caballeros», la voz resonante de Ricardo Mendizábal cortó el aire como un cuchillo. «Es momento del brindis que marcará una nueva era para el desarrollo inmobiliario en América Latina». Los invitados se acercaron a la mesa, sus conversaciones mezclándose en un murmullo elegante de expectación. Carmen observó, paralizada por el terror, mientras Ricardo se dirigía directamente hacia su copa marcada. El magnate inmobiliario se veía exactamente como lo que era, un depredador alfa en su elemento natural. Su traje de Armani costaba más que el sueldo anual de Carmen. Su reloj Patek Philippe era una obra de arte que solo unos pocos en el mundo podían permitirse, y su sonrisa confiada irradiaba el tipo de poder que solo viene de controlar el destino de millones de personas. «Esta noche anuncio la fase final del proyecto Nuevo Horizonte», Ricardo continuó, tomando su copa sin sospechar nada. 50.000 viviendas de lujo que transformarán el paisaje urbano de la Ciudad de México. Los aplausos llenaron el salón, pero Carmen apenas podía escucharlos por encima del rugido de sangre en sus oídos. Tenía segundos para actuar, segundos para decidir si arriesgaba todo, su trabajo, su reputación, posiblemente su vida, para salvar a un hombre que nunca había notado su existencia. Ricardo elevó la copa hacia sus labios, y en ese momento, Carmen tomó la decisión más valiente de su vida. «No bebas eso, señor», susurró desesperadamente, lanzándose hacia él. Pero ya era demasiado tarde, o eso pensaba. Ricardo Mendizábal se detuvo con la copa a centímetros de sus labios, no por las palabras de Carmen, sino porque algo más lo había distraído. Su esposa, Victoria Mendizábal, acababa de entrar al salón con una expresión que él conocía demasiado bien. Era la expresión que usaba cuando tenía noticias que cambiarían todo. «Perdón por la interrupción», Victoria anunció con esa voz controlada que había perfeccionado en 20 años de matrimonios de conveniencia. «Pero acabo de recibir una llamada que no puede esperar». Ricardo bajó la copa, irritado pero curioso. Victoria no interrumpía eventos importantes a menos que fuera absolutamente crítico. Carmen sintió que sus piernas casi cedían de alivio. Era una segunda oportunidad que no había esperado. «¿Qué es tan urgente que no puede esperar 5 minutos?» Ricardo preguntó con ese tono que había perfeccionado para intimidar a cualquiera que osara inconveniente. «Es sobre el proyecto Nuevo Horizonte», Victoria respondió, su voz ahora cargada con algo que sonaba peligrosamente como satisfacción. «Parece que alguien ha estado filtrando información sobre ciertas irregularidades en los permisos de construcción». El silencio que siguió fue tan pesado que Carmen podía sentirlo presionando contra su pecho. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, y ella notó que varios políticos habían palidecido visiblemente. Pero lo que más la preocupaba era la expresión en el rostro del doctor Varga. Ya no era pánico por haber sido descubierto. Era algo mucho peor. Era la expresión de un hombre que se daba cuenta de que su plan cuidadosamente elaborado estaba desmoronándose en tiempo real. ¿Irregularidades? Ricardo repitió la palabra como si fuera veneno en su boca. ¿Qué tipo de irregularidades? Victoria sonrió, pero no era una sonrisa de esposa cariñosa. Era la sonrisa de un depredador que había estado esperando pacientemente su momento para atacar. El tipo que involucra sobornos millonarios, permisos falsificados y construcciones autorizadas en zonas protegidas. Victoria continuó, disfrutando claramente cada palabra. El tipo que podría enviar a ciertos empresarios a prisión federal por el resto de sus vidas. Carmen vio cómo la copa temblaba en la mano de Ricardo. Todas las piezas estaban cayendo en su lugar, y la imagen que formaban era aterradora. El doctor Varga no estaba actuando solo. Era parte de algo mucho más grande. Y Carmen acababa de convertirse en testigo de una conspiración que involucraría no solo asesinato, sino la destrucción sistemática del imperio Mendizábal. Porque Victoria no había interrumpido el brindis para salvar a su esposo. Lo había interrumpido para prolongar su sufrimiento. ¿Quién está filtrando información?
Ricardo preguntó, su voz ahora peligrosamente tranquila. Esa es la parte interesante, Victoria respondió, caminando lentamente alrededor de la mesa de cristalería como un gato acechando a un ratón herido. Parece que alguien muy cercano a la familia ha estado recopilando evidencia durante años. Alguien con acceso a documentos privados, conversaciones confidenciales, reuniones secretas. Los ojos de Ricardo recorrieron la habitación, evaluando cada rostro presente. Carmen podía ver las ruedas girando en su mente, procesando traiciones, calculando sospechas. ¿Alguien de aquí?, preguntó finalmente. Oh, sí, Victoria confirmó. Alguien que ha estado en esta casa durante años. Alguien que todos hemos subestimado terriblemente. Y entonces, para horror absoluto de Carmen, Victoria Mendizábal la señaló directamente. Alguien como nuestra querida Carmen, Victoria dijo con una sonrisa que era pura malicia cristalizada. El silencio que siguió fue tan absoluto que Carmen podía escuchar el latido de su propio corazón. Cada par de ojos en la habitación se había vuelto hacia ella, evaluándola, juzgándola, condenándola. ¿Carmen?, Ricardo preguntó, su voz cargada de incredulidad y algo que podría haber sido diversión. ¿Nuestra empleada doméstica? Victoria. ¿Te has vuelto loca? Pero Victoria no había terminado. Carmen Delgado, edad 52 años, 30 años trabajando en servicio doméstico. Pero lo que tu querido esposo no sabe es que Carmen tiene un pasado muy interesante. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Durante 30 años había guardado sus secretos. Había vivido como una sombra invisible. Había protegido a su familia manteniendo un perfil tan bajo que nadie se molestara en investigar su pasado. Carmen, Victoria continuó con la precisión de un cirujano cortando tejido vital. Fue estudiante de química en la Universidad Nacional. No solo estudiante, era la mejor de su clase, especializada en toxicología. El murmullo de shock que recorrió la habitación sonaba como el rugido de una avalancha. Carmen vio cómo cambiaban las expresiones. Ya no era la empleada invisible. Ahora era una amenaza potencial. También, Victoria añadió, claramente disfrutando cada segundo de revelación, tiene una hija muy especial. Una hija que trabaja como periodista de investigación para El Universal. Carmen cerró los ojos, sabiendo lo que venía a continuación. Su hija María había sido su orgullo durante toda su vida. Con enormes sacrificios, había logrado enviarla a la universidad, había pagado cada cuota, había trabajado turnos dobles para asegurar que María pudiera seguir sus sueños de convertirse en periodista. María Delgado. Victoria pronunció el nombre como una sentencia de muerte. Quien casualmente ha estado escribiendo una serie de artículos expositivos sobre corrupción en la industria inmobiliaria. Artículos que demuestran conocimiento interno muy específico sobre el proyecto Nuevo Horizonte. Ricardo dejó caer la copa. El cristal se hizo añicos contra el mármol con un sonido que fue como un disparo en el silencio absoluto. Fragmentos de cristal de Bohemia se esparcieron por el suelo como lágrimas congeladas. Carmen. Ricardo se giró hacia ella, sus ojos ahora llenos de una furia que ella nunca había visto. ¿Es cierto? Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo explicar 30 años de ser invisible? De escuchar conversaciones porque la gente hablaba como si ella no existiera, de ver documentos porque nadie se molestaba en esconderlos de una simple empleada. Responde. Ricardo rugió. Y por primera vez en 30 años, Carmen vio al hombre que realmente era bajo toda esa fachada de elegancia empresarial. Era un depredador. Un hombre que había construido su imperio sobre los huesos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Sí, Carmen susurró, encontrando finalmente su voz. Mi hija es periodista. Y sí, algunas veces le conté cosas que escuché aquí. La confesión cayó en la habitación como una bomba nuclear. Los invitados se alejaron de ella como si fuera radioactiva. Los políticos se veían enfermos, calculando cuánto de sus conversaciones privadas podría haber escuchado esta mujer invisible. Pero Ricardo Mendizábal no se movió. Se quedó parado, mirándola con una intensidad que era casi física en su peso. 30 años, dijo lentamente, como si estuviera saboreando cada palabra. 30 años te he permitido vivir en mi casa. Te he pagado un salario. Te he tratado con respeto. Señor Mendizábal, Carmen intentó explicar.
Yo nunca... ¡Silencio! Ricardo rugió con tal fuerza que las copas restantes vibraron en la mesa. 30 años de traición, 30 años de espionaje. Caminó hacia ella con pasos lentos y deliberados, como un depredador acercándose a su presa herida. Carmen podía ver en sus ojos que había tomado una decisión, y esa decisión no era perdonar. ¿Sabes lo que les pasa a las personas que me traicionan, Carmen?, preguntó con voz peligrosamente suave. Carmen negó con la cabeza, aunque sospechaba la respuesta. Desaparecen, Ricardo dijo simplemente. Tienen accidentes. Sus familias también tienen accidentes. Es sorprendente cuán peligrosa puede ser la Ciudad de México para personas que no saben mantener la boca cerrada. El terror que Carmen había sentido antes por la copa envenenada no era nada comparado con lo que sentía ahora. Este hombre no solo estaba amenazando su vida, sino la vida de su hija, su María, quien solo había estado haciendo su trabajo como periodista. Por favor, Carmen susurró. Mi hija solo. Tu hija, Ricardo la interrumpió, ha firmado su propia sentencia de muerte, y la tuya también. Fue entonces cuando Carmen recordó algo crucial. En su terror por proteger a Ricardo del veneno, había olvidado completamente al doctor Varga. Pero ahora, mirando rápidamente alrededor de la habitación, se dio cuenta de que el doctor había desaparecido. Y con él, cualquier evidencia de que había intentado envenenar a Ricardo. Carmen se dio cuenta de que había caído en una trampa perfecta. Victoria había orquestado toda esta revelación para exponer a Carmen como la traidora, mientras que el verdadero intento de asesinato pasaba completamente desapercibido. Señor Mendizábal, Carmen dijo, encontrando una reserva de coraje que no sabía que tenía. Hay algo más que necesita saber. Algo sobre el doctor Varga. Ricardo se rió con una crueldad que hizo que Carmen se estremeciera. ¿Más mentiras, Carmen? ¿Más intentos de desviar la atención de tu traición? No es mentira, Carmen insistió, su voz volviéndose más fuerte. El doctor Varga intentó envenenarlo esta noche. Puso toxina botulínica en su copa. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era shock o incredulidad. Era la quietud antes de la tormenta. ¿Perdón? Victoria Mendizábal se acercó lentamente, su expresión cambiando de satisfacción a algo que podría haber sido confusión genuina. Vi el frasco vacío en su consultorio. Carmen continuó, sabiendo que esta era su única oportunidad de sobrevivir a la noche. Toxina botulínica tipo A. Vi cuando puso algo en su copa, la copa con la estrella en la base. Ricardo miró hacia la mesa donde yacían los fragmentos de cristal roto. Entre los pedazos, pudo ver claramente la base con la pequeña estrella grabada. ¿Estás diciendo, Ricardo preguntó lentamente, que el doctor Varga intentó asesinarme? Sí, Carmen respondió sin dudar. Y cuando me vio notar lo que había hecho, se asustó. Por eso desapareció cuando comenzó toda esta revelación. Victoria y Ricardo intercambiaron una mirada. Carmen pudo ver algo pasando entre ellos, una comunicación silenciosa que había desarrollado durante años de matrimonio. Llama a seguridad. Ricardo ordenó a uno de sus asistentes. Encuentra al doctor Varga, ahora. Pero Carmen sabía que ya era demasiado tarde. El doctor habría usado la distracción de su exposición para escapar. Probablemente ya estaba en un vuelo hacia algún país sin tratado de extradición. Señor Mendizábal, Carmen dijo, tomando la decisión más arriesgada de su vida. Puedo probar lo que estoy diciendo. ¿Cómo? El doctor no tuvo tiempo de limpiar su consultorio. Si analizamos los residuos en el frasco, encontraremos toxina botulínica. Y si analizamos los fragmentos de cristal de su copa, encontraremos rastros de la misma sustancia. Carmen vio interés genuino en los ojos de Ricardo por primera vez en la noche. Era un hombre de negocios, y reconocía una propuesta lógica cuando la escuchaba. ¿Y por qué debería creerte?, preguntó. Podrías estar mintiendo para salvar tu vida. ¿Por qué?, Carmen respondió, encontrando finalmente la dignidad que había enterrado durante 30 años de ser invisible. Si estoy mintiendo, me descubrirá en una hora, y entonces puede matarme lentamente. Pero si estoy diciendo la verdad, acaba de descubrir que alguien más en su círculo íntimo quiere verlo muerto. El silencio se extendió como melaza espesa. Carmen podía ver a Ricardo procesando la información, calculando probabilidades, evaluando riesgos. Victoria, dijo finalmente,
Llama al doctor Herrera del Hospital Ángeles. Que venga inmediatamente con un equipo de análisis toxicológico. Victoria dudó. Ricardo, ¿realmente vamos a creer a esta...? Vamos a verificar. Ricardo interrumpió con firmeza. Si Carmen está mintiendo, la mataremos. Si está diciendo la verdad. No terminó la frase, pero Carmen pudo llenar el vacío. Si estaba diciendo la verdad, significaba que había una conspiración mucho más profunda en marcha. Una conspiración que involucraba a personas en quien Ricardo confiaba implícitamente. Mientras esperaban la llegada del equipo médico, Carmen se encontró en una posición surrealista. Los invitados la miraban como si fuera un animal peligroso en el zoológico. Los empleados de seguridad la vigilaban con las manos en sus armas, y Ricardo Mendizábal la estudiaba con la intensidad de un científico examinando una nueva especie. «Carmen», dijo finalmente, «suponiendo que estés diciendo la verdad sobre el doctor Varga, ¿tienes alguna idea de por qué querría matarme?» Carmen negó con la cabeza. «No conozco sus motivos, señor, solo sé lo que vi. Pero conoces los motivos de mi esposa». Ricardo continuó, sus ojos moviéndose hacia Victoria con una expresión que Carmen no pudo interpretar. «¿Perdón?» Carmen se sintió completamente perdida. «¿No te parece conveniente?» Ricardo explicó con voz peligrosamente suave. ¿Que mi esposa eligiera exactamente este momento para exponer tu supuesta traición? ¿Justo cuando yo estaba a punto de beber de una copa envenenada?» Carmen sintió que otra pieza del rompecabezas caía en su lugar. «¿Estás sugiriendo que la señora Victoria...?» «Estoy sugiriendo», Ricardo dijo, ahora mirando directamente a su esposa, «que es muy interesante que mi querida esposa supiera exactamente cuándo interrumpir mi brindis». La expresión en el rostro de Victoria cambió súbitamente. La confianza arrogante fue reemplazada por algo que parecía pánico apenas controlado. «Ricardo, ¿qué estás insinuando?», preguntó, pero su voz había perdido toda su firmeza anterior. «Estoy insinuando», Ricardo respondió, caminando lentamente hacia ella, «que tal vez el doctor Varga no estaba actuando solo». El silencio que siguió fue tan tenso que Carmen pensó que podía escuchar el sonido de corazones latiendo. Los invitados parecían estatuas, demasiado aterrorizados para moverse o hablar. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, Victoria?», Ricardo preguntó con voz que sonaba más curiosa que furiosa. «No sé de qué hablas», Victoria gritó, pero su negación sonaba hueca incluso para ella misma. «¿Era parte del plan que Carmen fuera arrestada por mi asesinato?», Ricardo continuó, implacable. «¿O simplemente ibas a matarla después para eliminar testigos?». Carmen se dio cuenta de que estaba presenciando el colapso de una conspiración que había estado en desarrollo durante años. Victoria y el doctor Varga habían planeado no solo matar a Ricardo, sino también destruir cualquier evidencia que pudiera conectarlos con el crimen. «Señor Mendizábal», Carmen interrumpió, su mente de ex estudiante de química trabajando a toda velocidad. «Si puedo sugerir algo...». «Habla», Ricardo ordenó, sin quitar los ojos de su esposa. «Si analizamos el teléfono del doctor Varga, probablemente encontraremos comunicaciones con la señora Victoria. Y si analizamos las finanzas de ambos, probablemente encontraremos transferencias que muestran pagos por el trabajo». Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa agradable. «Muy inteligente, Carmen. Muy inteligente para una simple empleada doméstica». En ese momento, el doctor Herrera llegó con su equipo médico. Carmen observó mientras analizaban los fragmentos de cristal y tomaban muestras del consultorio del doctor Varga. Los resultados confirmaron exactamente lo que ella había dicho. Toxina botulínica en cantidades letales. «Suficiente para matar a un hombre en 15 minutos», confirmó el doctor Herrera con expresión grave. Ricardo se giró hacia Victoria con ojos que Carmen reconoció de todas las películas de mafiosos que había visto. Era la mirada de un hombre que había tomado una decisión sobre la vida y muerte de otra persona. «¿Alguna última palabra, querida esposa?», preguntó con cortesía exagerada. Victoria abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, algo inesperado sucedió. Las luces se apagaron súbitamente, sumergiendo la mansión en oscuridad absoluta. En la confusión que siguió, Carmen escuchó gritos, pasos corriendo, muebles volcándose. Cuando las luces de emergencia se encendieron 30 segundos después, Victoria Mendizábal había desaparecido. «¡Encuéntrenla!», Ricardo rugió a su equipo de seguridad. «Registren cada centímetro de esta propiedad». Pero Carmen sabía que no la encontrarían.
Victoria había planeado esta escape como había planeado todo lo demás. Probablemente tenía rutas de evacuación preparadas durante años. «Carmen», Ricardo se acercó a ella, su expresión ahora completamente diferente a la que había tenido durante toda la noche. «Me salvaste la vida». Carmen no supo qué responder. Durante 30 años había sido invisible para este hombre, y ahora él le debía su vida. «Pero también me traicionaste durante 30 años», Ricardo continuó, y Carmen sintió que su alivio se evaporaba. «Espionaste mis conversaciones, robaste mis secretos, alimentaste información a periodistas». «Señor», Carmen comenzó, pero Ricardo levantó una mano para silenciarla. «Sin embargo», continuó, «esa traición me salvó la vida esta noche. Si no hubieras estado prestando atención a detalles que nadie más notó, si no hubieras tenido el conocimiento científico para reconocer un veneno, si no hubieras tenido el coraje de arriesgar todo para advertirme, estaría muerto». Ricardo caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. «Tengo una propuesta para ti, Carmen». «Señor, quiero que trabajes para mí, no como empleada doméstica, sino como jefa de seguridad interna. Tu trabajo será hacer exactamente lo que has estado haciendo durante 30 años. Prestar atención a detalles que otros pasan por alto, escuchar conversaciones que otros ignoran, notar patrones que otros no ven». Carmen se quedó sin aliento. «¿Me está ofreciendo un trabajo?» «Te estoy ofreciendo una carrera», Ricardo corrigió, «con un salario que te permitirá vivir con dignidad, con recursos para proteger a tu hija de cualquier represalia, y con la autoridad para investigar a cualquier persona en mi organización que pueda representar una amenaza». «¿Por qué?», Carmen preguntó, genuinamente confundida. Ricardo se giró hacia ella, y por primera vez en 30 años, Carmen vio algo en sus ojos que podría haber sido respeto. «Porque durante 30 años he estado rodeado de personas que me decían solo lo que pensaban que quería escuchar. Aduladores, mentirosos, conspiradores. Pero tú me dijiste la verdad incluso cuando sabías que podría costarte la vida». Ricardo extendió su mano hacia ella. «¿Aceptas?». Carmen miró la mano extendida, procesando toda la ironía de la situación. Había comenzado la noche como una empleada invisible. Había sido expuesta como traidora. Había salvado a su empleador de un asesinato. Había destapado una conspiración. Y ahora se le ofrecía una posición de poder en el mismo imperio que había estado ayudando a investigar. «¿Qué pasa con mi hija?», preguntó. «Tu hija puede continuar su trabajo como periodista», Ricardo respondió. «De hecho, me gustaría reunirme con ella. Una periodista con acceso a información privilegiada y la integridad para usarla responsablemente podría ser exactamente lo que necesito para limpiar mi organización». Carmen extendió su mano y estrechó la de Ricardo Mendizábal. «Acepto». Al día siguiente, la noticia de la desaparición de Victoria Mendizábal y el Dr. Varga dominó los titulares nacionales. La historia oficial era que habían huido del país después de que se descubriera un complot para defraudar la empresa de Ricardo Mendizábal. La historia real, sobre el intento de asesinato y la empleada doméstica que había salvado la vida del hombre más poderoso de México, nunca fue contada públicamente. Pero 6 meses después, cuando Carmen Delgado fue presentada oficialmente como la nueva directora de seguridad interna de Mendizábal Enterprises, aquellos que conocían la historia completa entendieron el mensaje. En el mundo de Ricardo Mendizábal, la lealtad era recompensada. Pero más importante aún, la traición tenía consecuencias que se extendían mucho más allá de lo que cualquier conspirador podría imaginar. Y Carmen Delgado, la mujer que había pasado 30 años siendo invisible, ahora tenía el poder de ver todo. Durante los meses siguientes, Carmen descubrió corrupción en niveles que ni siquiera había imaginado. Empleados que robaban, ejecutivos que vendían información, socios que planificaban traiciones. Uno por uno, los eliminó de la organización con la precisión quirúrgica de alguien que había aprendido a leer a las personas durante décadas de invisibilidad. Su hija María continuó su trabajo como periodista, pero ahora con acceso a información que le permitía exponer corrupción real sin poner en peligro investigaciones legítimas. Se convirtió en una de las periodistas de investigación más respetadas del país. Victoria Mendizábal y el Dr. Varga nunca fueron encontrados. Rumores los ubicaban en países sin tratado de extradición, viviendo con identidades falsas.
Pero Carmen sabía que Ricardo Mendizábal tenía recursos que se extendían mucho más allá de las fronteras mexicanas. Su desaparición permanente era solo cuestión de tiempo. Un año después de la noche que cambió todo, Carmen estaba sentada en su nueva oficina en el piso 35 de la Torre Mendizábal. Las ventanas le ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y su escritorio estaba cubierto de reportes de investigaciones internas que habían limpiado la organización de elementos corruptos. Su salario le había permitido comprar una casa en una colonia respetable, enviar a sus nietos a escuelas privadas y vivir con la dignidad que había soñado durante 30 años de trabajo invisible. Pero más que eso, había encontrado algo que nunca había esperado: propósito. Carmen. Ricardo Mendizábal entró a su oficina sin tocar, privilegio que solo unas pocas personas en la organización tenían. ¿Cómo van las investigaciones sobre el proyecto de Guadalajara? Encontré 3 irregularidades menores y una mayor, Carmen respondió, entregándole un informe detallado. El ingeniero jefe está inflando costos y quedándose con la diferencia. Ricardo revisó el informe, asintiendo con aprobación. ¿Evidencia sólida? Documentos, transferencias bancarias, testimonios de 3 empleados diferentes. Carmen confirmó. Suficiente para procesamiento criminal si decide ir por esa ruta. Despídelo hoy, Ricardo decidió, y envía toda la evidencia al fiscal federal. Que sirva de ejemplo. Mientras Ricardo se dirigía hacia la puerta, se detuvo y se giró hacia Carmen. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. De haberme salvado esa noche, de haber aceptado este trabajo, de haber cambiado completamente tu vida. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende, señor Mendizábal? ¿Qué? Durante 30 años, pensé que era invisible porque nadie me valoraba. Resulta que era invisible porque nadie se tomaba la molestia de realmente ver. Ahora que la gente me ve, me doy cuenta de que siempre tuve valor. Solo necesitaba la oportunidad de demostrarlo. Ricardo sonrió. Carmen, eres la mejor inversión que he hecho en mi vida. Después de que se fue, Carmen se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad que se extendía bajo el sol de la tarde. En algún lugar ahí abajo había otros Carmenes, personas invisibles con talentos ocultos, con conocimientos valiosos, con coraje esperando la oportunidad de ser liberado. Su teléfono sonó. Era su hija María. «Mamá, tengo una historia increíble para ti», María dijo con la emoción que solo los periodistas sienten cuando descubren algo grande. Es sobre una red de lavado de dinero que involucra bancos internacionales y políticos de alto nivel. Pero necesito ayuda para verificar algunos datos financieros. Carmen sonrió. Envíame todo lo que tienes. Veamos qué podemos descubrir. Mientras revisaba los documentos que María le envió, Carmen reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Había comenzado como una empleada doméstica invisible. Había sido expuesta como traidora. Había salvado la vida de su empleador. Había destruido una conspiración. Y ahora era una de las personas más poderosas de una de las organizaciones más influyentes de México. Pero lo más importante era que había encontrado su voz. Durante 30 años había escuchado en silencio. Había observado sin ser vista. Había aprendido sin ser reconocida. Ahora tenía el poder no solo de ver la verdad, sino de actuar sobre ella. Esa noche, mientras conducía a casa en su nuevo auto hacia su nueva casa en su nueva vida, Carmen pensó en la cadena de eventos que había comenzado con un simple susurro. No bebas eso. 3 palabras que habían salvado una vida, destruido una conspiración, y cambiado para siempre el destino de una mujer que había pasado décadas siendo invisible. A veces, las revoluciones más grandes comienzan con los gestos más pequeños. A veces, las personas más poderosas son aquellas que el mundo nunca nota. Y a veces, la diferencia entre la vida y la muerte depende de alguien que tiene el coraje de susurrar la verdad cuando todos los demás eligen permanecer en silencio. Carmen Delgado había descubierto que 30 años de invisibilidad la habían preparado perfectamente para un futuro donde ser vista era tanto un privilegio como una responsabilidad. 2 años después del intento de envenenamiento, Carmen recibió una llamada que cambiaría nuevamente su perspectiva sobre el poder de la verdad. Era de inspector federal Carlos Ramírez, encargado de investigaciones de crimen organizado. Señora Delgado, necesitamos su ayuda con algo que podría ser la investigación más importante de mi carrera.
dijo Ramírez con voz tensa. Hemos estado rastreando una red internacional que utiliza empresas legítimas como frente para operaciones criminales masivas. Carmen se enderezó en su silla ejecutiva. ¿Qué tipo de operaciones? Tráfico humano, lavado de dinero, soborno gubernamental a nivel internacional. Y creemos que la punta del iceberg se origina en México, específicamente en el sector inmobiliario. Ramírez explicó. Sus habilidades para detectar irregularidades en organizaciones complejas podrían ser exactamente lo que necesitamos. ¿Está sugiriendo que trabaje como informante federal? Carmen preguntó, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Estoy sugiriendo que tenemos evidencia de que esta red ha infiltrado múltiples empresas de construcción en todo el país. Empresas que manejan contratos gubernamentales, proyectos de vivienda social, desarrollo urbano masivo. Ramírez pausó significativamente. Su experiencia en Mendizábal Enterprises la convierte en la persona perfecta para identificar los patrones que nosotros no podemos ver. Carmen sintió una familiaridad extraña con esta propuesta. Una vez más, se le pedía que usara su habilidad única para observar lo que otros pasaban por alto. Pero esta vez, las implicaciones se extendían mucho más allá de una sola empresa. ¿Qué nivel de apoyo federal tendría?, preguntó pragmáticamente. ¿Protección completa para usted y su familia? ¿Autorización para investigar cualquier empresa sin previo aviso? ¿Acceso a bases de datos federales? Y una compensación que reflejaría la importancia de su contribución. Ramírez respondió. Esa noche, Carmen discutió la propuesta con su hija María durante una cena en su nueva casa. Las paredes estaban decoradas con fotografías de logros familiares, graduaciones, cumpleaños, momentos de felicidad que el dinero había hecho posibles, pero que el propósito había hecho significativos. «Mamá, ¿entiendes lo que estás considerando?», María preguntó, su instinto periodístico alertándola sobre los peligros potenciales. No es solo investigar una empresa, es meterte con redes criminales internacionales. María, durante 30 años fui invisible porque nadie me valoraba lo suficiente para amenazarme. Carmen respondió pensativamente. Los últimos 2 años he sido visible porque alguien valoró mis habilidades lo suficiente para protegerme. Tal vez es tiempo de que esas habilidades sirvan a algo más grande que una sola organización. María estudió el rostro de su madre, viendo la determinación que había aprendido a respetar durante años de observar cómo Carmen había transformado su vida. Si decides hacerlo, quiero estar involucrada. Podríamos coordinarnos, tú desde el lado investigativo interno, yo desde el lado periodístico externo. Carmen sonrió. ¿Una colaboración madre-hija para combatir el crimen organizado? Los Delgado contra el mundo. María bromeó, pero había seriedad en sus ojos. Una semana después, Carmen se encontró en las oficinas federales firmando documentos que la convertían oficialmente en consultora especial de investigaciones corporativas. Su primera asignación la llevó a Monterrey, donde una empresa de construcción había ganado contratos gubernamentales por valores que parecían inconsistentes con su capacidad operativa. El vuelo a Monterrey le dio tiempo para reflexionar sobre cómo había llegado a este punto. Desde susurrar «no bebas eso», hasta convertirse en una figura clave en investigaciones federales, su vida había tomado giros que nunca podría haber imaginado. En Monterrey, Carmen se hospedó en un hotel modesto y comenzó su trabajo utilizando la misma metodología que había perfeccionado durante décadas: observar, escuchar y prestar atención a detalles que otros consideraban insignificantes. La empresa objetivo, Construcciones del Norte S.A., operaba desde un edificio que parecía demasiado lujoso para una compañía que supuestamente había comenzado operaciones solo 3 años atrás. Carmen notó inmediatamente las discrepancias. Empleados con relojes caros pero salarios reportados bajos, vehículos de lujo en el estacionamiento de una empresa que reportaba márgenes de ganancia mínimos, reuniones frecuentes con individuos que claramente no eran del sector construcción. Durante sus primeros días de observación, Carmen identificó patrones que confirmaron las sospechas federales. Reuniones nocturnas en restaurantes caros, transferencias de documentos en locaciones inusuales, conversaciones telefónicas en idiomas extranjeros que parecían demasiado urgentes para ser discusiones comerciales rutinarias. El 5.º día, Carmen presenció algo que la hizo recordar la noche del envenenamiento. Una conversación entre el director de la empresa y un hombre que llevaba maletín médico.
Aunque no pudo escuchar los detalles, la postura corporal, las miradas nerviosas y la urgencia de la interacción le resultaron familiares. Esa noche, Carmen contactó al inspector Ramírez. «Creo que encontré conexión con el caso Mendizábal», reportó. «El patrón de comportamiento es idéntico al que observé antes del intento de envenenamiento». «¿Está sugiriendo que planean otro asesinato?», Ramírez preguntó con alarma. «Estoy sugiriendo que esta organización utiliza métodos médicos para eliminar obstáculos, y acabo de ver evidencia de preparación para algún tipo de procedimiento no convencional», Carmen explicó. Al día siguiente, equipos federales descubrieron un laboratorio clandestino en las instalaciones de Construcciones del Norte. No solo producían documentos falsificados y manejaban dinero lavado, sino que también preparaban sustancias para intimidación y eliminación de testigos potenciales. El descubrimiento llevó a arrestos simultáneos en 6 ciudades mexicanas y 3 países latinoamericanos. La red que habían desmantelado manejaba operaciones por valor de $500 millones anuales. Pero lo más significativo para Carmen fue descubrir que Victoria Mendizábal y el Dr. Varga habían sido elementos de esta red mucho más amplia. Su intento de asesinar a Ricardo no había sido un plan aislado motivado por ambición personal, sino parte de una estrategia para tomar control de empresas mexicanas legítimas y convertirlas en frentes criminales. «Carmen», el inspector Ramírez la llamó una semana después de los arrestos. «¿Sabe lo que acaba de lograr? Espero que hayamos detenido algunas operaciones criminales». Carmen respondió con modestia característica. «Ha desmantelado la red de lavado de dinero más sofisticada que hemos visto en América Latina. Ha salvado vidas que habrían sido perdidas en futuros asesinatos. Ha protegido empresas legítimas de ser infiltradas y ha demostrado que la experiencia práctica puede ser tan valiosa como cualquier entrenamiento formal». Esa noche, Carmen recibió una llamada inesperada. Era Ricardo Mendizábal. «Carmen, acabo de enterarme de tu trabajo con las autoridades federales», dijo Ricardo con voz que mezclaba respeto y algo que podría haber sido orgullo. «Quería decirte que estoy impresionado, aunque no sorprendido». «Gracias, señor Mendizábal». «Hay algo más», Ricardo continuó. «Las investigaciones federales han limpiado mi empresa de elementos que ni siquiera sabía que existían. Elementos que probablemente habrían causado problemas serios en el futuro. Una vez más, me has salvado». Carmen sonrió. «Tal vez esta vez nos salvamos mutuamente». «Tengo una propuesta», Ricardo dijo. «Quiero establecer una fundación dedicada a identificar y capacitar a personas como tú, individuos con talento natural para observación y análisis, pero que nunca han tenido oportunidades formales para desarrollar esas habilidades». La propuesta la tomó por sorpresa. ¿Una fundación? La Fundación Carmen Delgado para Desarrollo de Talento No Convencional. Buscaríamos personas en trabajos de servicio, madres trabajadoras, empleados que han demostrado habilidades excepcionales fuera de sus descripciones de trabajo oficiales. Les daríamos entrenamiento, recursos y oportunidades para aplicar sus talentos en investigación, seguridad, análisis empresarial. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. «¿Por qué mi nombre?» «Porque representas algo que el mundo necesita más. Prueba de que el talento real no depende de credenciales o privilegios, sino de observación, dedicación y coraje para actuar en lo que se observa». 6 meses después, la Fundación Carmen Delgado abrió sus puertas en un edificio de 5 pisos en el centro de la Ciudad de México. El primer grupo de beneficiarios incluía empleadas domésticas, guardias de seguridad, secretarias, conductores y trabajadores de mantenimiento que habían demostrado habilidades excepcionales para notar irregularidades en sus ambientes laborales. Durante la ceremonia de inauguración, Carmen se dirigió a los primeros 50 participantes del programa. «Durante la mayor parte de mi vida fui invisible», comenzó Carmen, mirando rostros que reflejaban sus propias experiencias de décadas de trabajo no reconocido. «Pensé que era invisible porque no tenía valor. Resultó que era invisible porque otros no sabían cómo reconocer el valor que poseía». Pausó, recordando la noche que había cambiado todo. «Un susurro cambió mi vida. 3 palabras. No bebas eso». No, pero no fueron las palabras las que tuvieron poder. Fue la decisión de hablar cuando habría sido más fácil permanecer callada.
Ustedes están aquí porque han demostrado que poseen habilidades que el mundo necesita. Observación, análisis, intuición, coraje. Durante las próximas semanas, van a aprender a convertir esas habilidades en herramientas profesionales. Van a descubrir que lo que pensaron eran solo trabajos temporales, fueron en realidad entrenamientos para carreras que nunca imaginaron posibles. María Delgado, ahora directora del programa de comunicaciones de la Fundación, observaba desde el fondo del auditorio. Su madre había evolucionado de empleada invisible a directora de seguridad corporativa, a consultora federal, a fundadora de una institución que cambiaría vidas. Pero lo más impresionante era que había mantenido la humildad y compasión que la habían caracterizado durante todas sus transformaciones. Al final de la ceremonia, Carmen recibió un sobre entregado por un mensajero. Dentro había una fotografía, Victoria Mendizábal y el Dr. Varga en lo que parecía una prisión federal estadounidense. La nota adjunta decía: extraditados y procesados, condenas de 25 años cada uno. Gracias por hacer posible la justicia. Inspector Ramírez. Carmen guardó la fotografía en su cartera, no como trofeo, sino como recordatorio de que las acciones tienen consecuencias, y que a veces esas consecuencias toman tiempo en manifestarse pero eventualmente llegan. 3 años después de la inauguración de la Fundación, Carmen Delgado fue invitada a hablar en la Universidad Nacional, la misma institución donde había estudiado química 4 décadas atrás, antes de que las circunstancias la obligaran a abandonar sus estudios. Parada en el mismo auditorio donde una vez había soñado con convertirse en científica, Carmen se dirigió a estudiantes que tenían la edad que ella había tenido cuando la vida la había llevado por un camino completamente diferente. La educación formal es valiosa, Carmen comenzó, pero no es la única forma de adquirir conocimiento. Durante 40 años, la vida me enseñó química a través de limpiar laboratorios, me enseñó psicología a través de observar comportamiento humano, me enseñó investigación a través de prestar atención a detalles que otros ignoraban. No estoy sugiriendo que abandonen sus estudios, continuó con una sonrisa. Estoy sugiriendo que reconozcan que el aprendizaje sucede en todas partes y que algunas de las lecciones más importantes las aprenderán de personas que el mundo académico nunca reconocería como maestros. Un estudiante levantó la mano. Señora Delgado, ¿qué consejo daría a alguien que siente que sus talentos no son reconocidos? Carmen pensó en la pregunta, recordando 30 años de invisibilidad. Desarrollen sus talentos independientemente del reconocimiento. Documenten sus observaciones. Confíen en sus instintos. Y cuando llegue el momento, y llegará, tengan el coraje de hablar, incluso si eso significa arriesgar lo poco que tienen por la posibilidad de algo mucho mejor. Después de la conferencia, Carmen caminó por el campus universitario donde había comenzado sus estudios décadas atrás. Los edificios habían cambiado, los estudiantes eran diferentes, pero el sentimiento de posibilidad permanecía igual. Su teléfono sonó. Era uno de sus investigadores de la Fundación. Carmen, tenemos un caso que podría interesarte, dijo Luis Morales, un exguardia de seguridad que había sido uno de los primeros graduados del programa. Una empleada de limpieza en un hospital de Guadalajara ha notado patrones en medicamentos que desaparecen. Cree que hay una red que está robando medicamentos caros y reemplazándolos con placebos. Carmen sonrió. ¿Cuánto tiempo ha estado observando estos patrones? 6 meses. Ha documentado todo meticulosamente. Fechas, horarios, personas involucradas. Incluso ha fotografiado evidencia durante sus turnos de limpieza. Envía un equipo a Guadalajara mañana, Carmen decidió, y asegúrate de que esa empleada sepa que la creemos. Mientras caminaba hacia su auto, Carmen reflexionó sobre la ironía de su vida. Había comenzado como una estudiante con sueños científicos. Había pasado 30 años limpiando los laboratorios donde otros realizaban los experimentos que ella había soñado hacer. Había salvado una vida con conocimiento científico autodidacta, y ahora dirigía una organización que identificaba y desarrollaba talento científico en los lugares más inesperados. El círculo no se había cerrado, se había expandido. Esa noche, durante la cena familiar semanal que había instituido después de que el éxito le diera los recursos para priorizar tiempo con familia, Carmen compartió la historia de la empleada de Guadalajara con sus hijos y nietos. Abuela,
preguntó su nieta de 8 años. ¿Por qué la gente no escucha a empleadas de limpieza? Carmen sonrió ante la simplicidad penetrante de la pregunta. Porque confunden visibilidad con valor, mija. Piensan que si alguien no es visible, no tiene valor. Pero a veces, las personas más valiosas son aquellas que ven todo precisamente porque nadie las está mirando a ellas. Como tú cuando salvaste al señor malo, la niña preguntó, refiriéndose a la versión simplificada de la historia que Carmen había compartido con la familia. Como yo, Carmen confirmó. Y como muchas otras personas que este mundo necesita aprender a ver. Al final de la noche, después de que todos se habían ido, Carmen se sentó en su jardín privado, mirando las estrellas que brillaban sobre la Ciudad de México. En su bolsillo llevaba una carta que había llegado esa mañana. Era de la empleada de Guadalajara. Señora Delgado, mi nombre es Rosa Hernández. He trabajado en hospitales durante 15 años. Siempre he notado cosas que otros pasan por alto, pero nunca pensé que eso fuera importante hasta que escuché sobre su fundación. Por primera vez en mi vida, alguien me dice que mis observaciones tienen valor. Gracias por enseñarme que ser invisible no significa ser insignificante. Carmen dobló la carta cuidadosamente. Mañana, Rosa Hernández comenzaría su transformación de empleada invisible a investigadora reconocida. Su caso potencialmente salvaría vidas de pacientes que habrían recibido medicamentos ineficaces y expondría una red criminal que se beneficiaba del sufrimiento de enfermos. Todo porque alguien había tenido el coraje de susurrar la verdad. Carmen Delgado cerró los ojos, sintiendo gratitud profunda por el camino improbable que había tomado su vida. Desde "no bebas eso" hasta "tu observación tiene valor", había aprendido que las palabras más poderosas a menudo son las más simples, especialmente cuando vienen de corazones valientes dispuestos a arriesgar seguridad personal por verdad universal. El mundo estaba lleno de Cármenes esperando ser descubiertas. Y ahora, finalmente, había un lugar donde podían transformar décadas de invisibilidad en poder para cambiar el mundo. 5 años después de fundar la organización que llevaba su nombre, Carmen Delgado recibió una invitación que la emocionó más que cualquier reconocimiento previo. Hablar en el Congreso Nacional sobre la importancia de reconocer talento no convencional en la lucha contra el crimen organizado. El auditorio principal del Congreso estaba lleno de senadores, diputados, funcionarios federales y representantes de organizaciones internacionales. Carmen se acercó al pódium vistiendo un traje que había comprado específicamente para la ocasión. No por su costo, sino por su simbolismo. Era el primer traje que había comprado con dinero ganado por su inteligencia, en lugar de su trabajo físico. Honorables legisladores, Carmen comenzó, su voz clara y firme. Hace 6 años, yo era una empleada doméstica invisible que ganaba el salario mínimo limpiando las casas de personas poderosas. Hoy estoy aquí porque alguien reconoció que 30 años de observación callada me habían convertido en una experta en detectar patrones que otros pasan por alto. El silencio en el auditorio era total. Carmen continuó. Durante estos 5 años, nuestra fundación ha identificado y capacitado a más de 1000 personas que, como yo, poseían habilidades extraordinarias disfrazadas de trabajos ordinarios. Esas 1000 personas han contribuido a resolver casos que han resultado en arrestos de más de 3000 criminales, recuperación de 500 millones de pesos en bienes robados y prevención de crímenes que habrían afectado a decenas de miles de víctimas. Carmen hizo una pausa, dejando que las cifras se asentaran en la mente de los legisladores. Pero las estadísticas no cuentan la historia completa. Cada uno de esos 1000 graduados representa a alguien que fue transformado de invisible a indispensable. Representan madres que ahora pueden enviar a sus hijos a universidades, padres que pueden comprar casas, familias que han salido de la pobreza no a través de caridad, sino a través del reconocimiento de talentos que siempre poseyeron. El senador Roberto Aguilar, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, levantó la mano. Señora Delgado, sus logros son impresionantes, pero ¿cómo podemos institucionalizar este tipo de identificación de talento a nivel nacional? Carmen había anticipado esta pregunta. Senador, propongo la creación del Instituto Nacional de Talento No Convencional, una institución federal con presupuesto propio, autorizada para reclutar en sectores que tradicionalmente han sido ignorados por instituciones de seguridad,
servicio doméstico, mantenimiento, transporte, servicios alimentarios, limpieza industrial. ¿Y cómo determinaríamos quién tiene estas habilidades especiales?, preguntó la diputada Carmen Morales. Durante décadas, hemos perdido talento porque hemos buscado credenciales en lugar de capacidades. Carmen respondió. Propongo un sistema de identificación basado en resultados observables. Empleados que consistentemente notan irregularidades en sus lugares de trabajo, personas que recuerdan detalles que otros olvidan, trabajadores que identifican patrones problemáticos antes que supervisores. Carmen sacó una carpeta de su maletín. He traído ejemplos concretos. Rosa Hernández, la empleada de hospital que mencioné antes, identificó una red de robo de medicamentos que habría matado a pacientes diabéticos si no hubiera sido detectada. Miguel Santos, un conductor de taxi, notó patrones de movimiento que llevaron al descubrimiento de una célula de secuestradores. Ana Ruiz, una empleada de cafetería universitaria, identificó una red de drogas que operaba desde el campus. ¿Qué tienen en común estos casos?, preguntó el senador Aguilar. Todos fueron reportados inicialmente a supervisores que los ignoraron porque provenían de empleados de bajo nivel. Solo fueron investigados cuando nuestros graduados de fundación los identificaron y canalizaron a través de nuestro sistema de verificación, Carmen explicó. La diputada Morales se inclinó hacia adelante. ¿Está sugiriendo que nuestros sistemas actuales de seguridad ignoran sistemáticamente información valiosa? Estoy sugiriendo que nuestros sistemas actuales fueron diseñados por personas que nunca han trabajado en niveles donde se observa el funcionamiento real de organizaciones. Carmen respondió directamente. Los empleados de limpieza escuchan conversaciones que otros creen privadas. Los conductores observan rutas que otros consideran rutinarias. Los trabajadores de mantenimiento acceden a espacios que otros nunca ven. Esa información es oro puro para investigaciones de seguridad, pero solo si tenemos sistemas para reconocerla y procesarla. El senador Aguilar consultó con otros miembros de la comisión antes de continuar. Señora Delgado, si aprobáramos la creación de este instituto, ¿estaría dispuesta a dirigirlo? Carmen había esperado esta pregunta también, pero no había anticipado la emoción que sentiría al escucharla. Senador, sería el honor más grande de mi vida, pero con una condición. ¿Cuál? Que el instituto tenga autoridad para reclutar directamente, sin requerir recomendaciones de supervisores o credenciales educativas. Que tenga presupuesto para compensar a informantes de manera que puedan mantener dignidad económica mientras contribuyen a seguridad nacional. Y que tenga poder para procesar información inmediatamente, sin burocracia que permita que evidencia crítica se pierda. Los legisladores intercambiaron miradas. Carmen sabía que estaba pidiendo mucho, pero también sabía que los resultados de su fundación habían demostrado la efectividad de su enfoque. ¿Qué tipo de presupuesto requeriría?, preguntó la diputada Morales. Carmen abrió otra carpeta. He preparado un análisis de costo-beneficio. El instituto requeriría un presupuesto anual de 200 millones de pesos. Suena como mucho dinero hasta que consideran que los casos resueltos por nuestros graduados han resultado en recuperación de bienes robados por valor de 10 veces esa cantidad solo en los últimos 2 años. Además, Carmen continuó, cada peso invertido en identificar talento no convencional genera beneficios sociales exponenciales. No solo obtenemos investigadores efectivos, transformamos familias enteras, comunidades enteras, reducimos pobreza, aumentamos movilidad social y creamos ciudadanos que tienen razones económicas para apoyar el Estado de Derecho. El senador Aguilar se puso de pie. Señora Delgado, la comisión necesitará tiempo para revisar su propuesta detalladamente. Pero basándonos en los resultados que ha presentado, estoy preparado para apoyar la creación de este instituto. Después de la sesión congresional, Carmen fue abordada por periodistas nacionales e internacionales. Las preguntas se enfocaron no solo en su propuesta, sino en su historia personal. Señora Delgado, preguntó un periodista de CNN, ¿cómo se siente al pasar de empleada doméstica invisible a potencial directora de un instituto federal? Carmen sonrió. Me siento como si finalmente hubiera encontrado la respuesta a una pregunta que me había molestado durante décadas. ¿Para qué servían 30 años de observación silenciosa? Resulta que servían para preparar exactamente este momento. ¿Qué mensaje tiene para otras personas en trabajos de servicio que podrían tener talentos similares?
preguntó una periodista de Televisa. Que documenten lo que observan, que confíen en sus instintos, que reconozcan que conocer íntimamente el funcionamiento de organizaciones los convierte en expertos, independientemente de sus títulos educativos. Carmen respondió. Y que sepan que hay instituciones, empezando con nuestra fundación, que reconocen y valoran esa experiencia. 3 meses después, el Congreso Nacional aprobó unánimemente la creación del Instituto Nacional de Talento No Convencional, con Carmen Delgado como su primera directora. El instituto abrió oficinas en 30 ciudades mexicanas, con autoridad para operar en coordinación con fuerzas federales de seguridad. El primer año de operaciones del instituto produjo resultados que superaron todas las expectativas. 1.500 nuevos investigadores fueron identificados y capacitados. Sus contribuciones resultaron en el desmantelamiento de 70 redes criminales, la prevención de 42 asesinatos planificados y la recuperación de bienes robados por valor de más de 1.000 millones de pesos. Pero para Carmen, las estadísticas más importantes eran las personales. 1.500 familias habían salido de la pobreza. 3.000 niños ahora asistían a escuelas privadas. 500 jóvenes habían recibido becas universitarias financiadas por los ingresos de sus padres recientemente reconocidos. En el segundo aniversario del instituto, Carmen recibió una llamada que la conectó con el pasado de manera inesperada. Era María Sánchez, hija del doctor Varga, el médico que había intentado envenenar a Ricardo Mendizábal años atrás. Señora Delgado, María dijo con voz temblorosa, sé que mi padre hizo cosas terribles, pero he seguido su trabajo y quería decirle que ha convertido algo horrible en algo hermoso. Carmen sintió una mezcla de emociones complejas. María, tu padre tomó decisiones que lastimaron a muchas personas. Pero tú no eres responsable por sus acciones. Estoy terminando mis estudios de medicina. María continuó. Me especializo en toxicología forense. Quiero trabajar para su instituto. Quiero usar mi conocimiento para prevenir el tipo de crímenes que mi padre cometió. La solicitud tomó a Carmen por sorpresa. María, ¿entiendes las implicaciones? Trabajar para el instituto significaría investigar redes criminales similares a aquellas en las que tu padre estuvo involucrado. Exactamente por eso quiero hacerlo. María respondió con firmeza. Conozco cómo piensan esas personas. Entiendo sus métodos. Puedo ayudar a identificar patrones que otros podrían pasar por alto. Carmen consideró la propuesta. Era moralmente compleja pero estratégicamente brillante. ¿Quién mejor para detectar métodos criminales médicos que alguien criada en una familia que los había utilizado? María, si decides trabajar con nosotros, será bajo supervisión estricta durante al menos 2 años. Tu pasado familiar será conocido por todo el equipo. Y cualquier comportamiento sospechoso resultará en terminación inmediata y posible procesamiento criminal. Entiendo completamente. María respondió. Solo quiero la oportunidad de convertir la vergüenza de mi apellido en algo que contribuya a la justicia. Carmen aprobó la solicitud. 6 meses después, María Vargas se había convertido en una de las analistas toxicológicas más efectivas del instituto, contribuyendo a resolver casos que habían estado sin resolver durante años. La historia se difundió ampliamente en medios mexicanos. La hija del doctor criminal trabajando bajo la supervisión de la mujer que había expuesto los crímenes de su padre. Era simbólicamente poderosa y prácticamente efectiva. Durante su 5º año como directora del instituto, Carmen recibió una invitación para hablar en Naciones Unidas sobre el modelo mexicano de identificación de talento no convencional. Representantes de 23 países asistieron a la presentación, interesados en implementar programas similares. El crimen organizado es global, Carmen explicó a la audiencia internacional, pero también lo es el talento para combatirlo. En cada país hay millones de personas en trabajos de servicio que observan, escuchan y notan irregularidades. Tradicionalmente esas observaciones se pierden porque no hay sistemas para reconocerlas y procesarlas. El embajador de Colombia levantó la mano. Señora Delgado, ¿cómo podríamos adaptar su modelo a países con diferentes estructuras socioeconómicas? Carmen había preparado esta respuesta después de consultas con expertos internacionales. Embajador, el modelo es adaptable porque se basa en algo universal, la capacidad humana para observar patrones. Los detalles específicos, tipos de trabajo, estructuras de compensación, métodos de capacitación,
pueden modificarse según contextos locales. Lo importante, Carmen continuó, es el principio fundamental, reconocer que experiencia práctica prolongada crea expertise, independientemente de credenciales formales, y que sociedades que aprenden a identificar y utilizar esa expertise son más seguras, más justas y más prósperas. La presentación resultó en invitaciones para que el instituto estableciera programas piloto en 12 países latinoamericanos y 3 países africanos. Carmen se encontró viajando internacionalmente, capacitando directores de programas que implementarían versiones locales del modelo mexicano. En cada país que visitó, Carmen encontró las mismas historias. Empleadas domésticas que habían notado irregularidades durante años, pero nunca habían sido escuchadas. Guardias de seguridad que habían observado patrones sospechosos, pero no habían tenido canales para reportarlos. Trabajadores de mantenimiento que habían accedido a evidencia, pero no habían tenido autoridad para actuar sobre ella. Es universal, Carmen reportó a su equipo después de un viaje a Colombia. La invisibilidad social de trabajadores de servicio es consistente internacionalmente, pero también lo es su potencial para contribuir a seguridad cuando se les dan herramientas y reconocimiento apropiados. El 10º aniversario del instituto coincidió con el 6º aniversario de la noche que había cambiado la vida de Carmen para siempre. Para conmemorar ambas fechas, Carmen organizó una cena especial en la mansión Mendizábal, ahora convertida en centro de entrenamiento para el instituto. Los invitados incluían Ricardo Mendizábal, María Delgado, graduados destacados del instituto, funcionarios federales y personalidades internacionales que habían contribuido al éxito del programa. Carmen se dirigió a los invitados desde el mismo salón donde había susurrado «No bebas eso», una década atrás. Esta noche, Carmen comenzó, celebramos algo más que aniversarios. Celebramos la prueba de que una voz, incluso la más silenciada, puede cambiar el mundo cuando encuentra el momento correcto y el coraje necesario para hablar. Ricardo Mendizábal se acercó al micrófono después de Carmen. Hace 10 años, Carmen Delgado me salvó la vida con 3 palabras. Pero el verdadero milagro no fue evitar un envenenamiento. Fue descubrir que había tenido un genio trabajando en mi casa durante 3 décadas, sin que yo lo reconociera. Carmen, Ricardo continuó, no solo salvó mi vida, salvó mi alma al enseñarme a ver valor donde había asumido que no existía. Por eso esta mansión ahora entrena a personas como ella, en lugar de albergar celebraciones de poder que ignoran el talento que los rodea. Al final de la noche, después de que todos los invitados se habían ido, Carmen caminó sola por los jardines donde una vez había trabajado como empleada invisible. Cada árbol, cada sendero, cada rincón tenía memorias de una vida anterior que parecía pertenecer a otra persona. Su teléfono sonó. Era una llamada internacional. Señora Delgado, soy Patricia Fernández, empleada de limpieza en un hospital de Buenos Aires. Escuché sobre su instituto en las noticias. He notado irregularidades en el manejo de medicamentos durante mis turnos nocturnos. Nadie me escucha porque solo soy la empleada de limpieza. Pero usted me da esperanza de que tal vez mi voz también pueda ser escuchada. Carmen sonrió, sintiendo la familiaridad reconfortante de otra historia que estaba comenzando. Patricia, tu voz no solo será escuchada, va a cambiar vidas. Mientras terminaba la llamada y caminaba hacia su auto, Carmen reflexionó sobre el círculo extraordinario que había completado su vida. Había comenzado como una estudiante con sueños científicos interrumpidos por circunstancias. Había pasado 30 años observando el mundo desde la invisibilidad. Había encontrado coraje para susurrar la verdad en el momento correcto. Había transformado esa verdad en una carrera que salvaba vidas. Y ahora dirigía una institución que multiplicaba ese impacto miles de veces. Pero lo más profundo era que había aprendido la lección más importante. Que el talento verdadero no se define por títulos o reconocimientos, sino por la capacidad de ver lo que otros pasan por alto y tener el coraje de actuar sobre esa visión. En algún lugar de Buenos Aires, Patricia Fernández estaba documentando irregularidades que podrían salvar vidas de pacientes vulnerables. En algún lugar de Ciudad de México, otro Carmen estaba notando patrones que podrían prevenir crímenes. En algún lugar del mundo, una voz silenciada estaba a punto de encontrar el coraje para susurrar la verdad. Y Carmen Delgado,
Había construido los sistemas para asegurar que esas voces fueran escuchadas. 15 años después de la noche del envenenamiento, Carmen Delgado se encontraba en su oficina del Instituto Nacional revisando el informe anual que presentaría al Congreso la semana siguiente. Las cifras eran extraordinarias. Durante sus 10 años de operación, el instituto había identificado y capacitado a más de 15.000 investigadores no convencionales. Había contribuido al desmantelamiento de más de 500 redes criminales y había generado ahorros para el Estado mexicano por valor de más de 10.000 millones de pesos. Pero más importante que las estadísticas era el cambio cultural que había ayudado a crear. La sociedad mexicana había comenzado a reconocer que el talento verdadero podía encontrarse en cualquier lugar y que las personas más valiosas para la seguridad nacional a menudo eran aquellas que el sistema había tradicionalmente ignorado. Su secretaria, Ana Morales, una ex empleada de cafetería que había sido una de las primeras graduadas del programa, entró con una sonrisa emocionada. «Carmen, acaba de llegar la confirmación oficial», Ana anunció. La Organización de Estados Americanos aprobó unánimemente la implementación del programa Delgado en todos los países miembros. Carmen sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad abrumadora. El modelo que había comenzado con su observación de un frasco vacío en un consultorio médico ahora se convertiría en política de seguridad en 35 países. ¿Cuál es el cronograma de implementación?, Carmen preguntó. 5 años para implementación completa, 2 años para programas piloto en cada país, presupuesto inicial de $500 millones americanos. Ana respondió consultando sus notas. Y han solicitado específicamente que usted supervise personalmente la capacitación de directores nacionales. Carmen se recostó en su silla, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. El susurro que había salvado una vida se había convertido en una revolución continental en la forma de identificar y utilizar talento para seguridad pública. Esa tarde, Carmen recibió una llamada que no había esperado. Era Victoria Mendizábal. Carmen. La voz sonaba diferente después de 15 años, más suave, tal vez más humilde. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesitaba llamarte. «Victoria», Carmen respondió cautelosamente. «¿Dónde estás?» «En una prisión federal en Texas. He estado siguiendo las noticias sobre tu instituto desde aquí. Carmen, quería pedirte perdón». El silencio se extendió entre ellas. Carmen no había anticipado esta conversación. «No solo por lo que intenté hacerte esa noche», Victoria continuó, «sino por todos los años que te traté como invisible. Por todos los años que asumí que no tenías valor porque no tenías títulos. Ver lo que has logrado me ha hecho enfrentar cuánto talento desperdicié durante toda mi vida al no reconocer a personas como tú». Carmen sintió emociones complejas. Rabia por los años de humillación, pero también algo que podría haber sido compasión por una mujer que había destruido su propia vida por ambición ciega. «Victoria, agradezco tu llamada», Carmen respondió finalmente. «Pero el perdón no es algo que pueda darte por teléfono. Es algo que tendrás que ganarte con acciones cuando tengas la oportunidad». «Lo entiendo», Victoria respondió. «Pero quería que supieras que incluso desde prisión he estado escribiendo cartas a empleadas domésticas, animándolas a documentar lo que observan. He estado tratando de usar mi experiencia para advertir a otras mujeres sobre los peligros del poder sin propósito». «Eso es un comienzo», Carmen dijo. «Carmen, hay algo más, algo que nunca te dije. Mi conspiración para matar a Ricardo no fue idea mía. Formaba parte de algo mucho más grande. Una red que usaba esposas de hombres poderosos para eliminar obstáculos y tomar control de empresas. Esa red todavía existe». Carmen sintió un escalofrío familiar. «¿Tienes evidencia?» «Tengo nombres, fechas, métodos. Durante 15 años en prisión he estado documentando todo lo que recordaba. Si me das una oportunidad, puedo ayudar al instituto a identificar y desmantelar operaciones que van mucho más allá de lo que imaginaste». Carmen consideró la propuesta. Era tentadora pero peligrosa. «Victoria, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 15 años decides cooperar? Porque he visto lo que el poder sin propósito puede hacer. Destruye todo lo que toca. Pero también he visto lo que tú has construido. Has usado poder para crear algo hermoso. Quiero ser parte de eso, incluso si es desde una celda de prisión. Te pondré en contacto con nuestro equipo de análisis de inteligencia.
Carmen decidió. Pero cualquier información que proporciones será verificada exhaustivamente antes de actuar sobre ella. Lo entiendo completamente, Victoria respondió. Carmen, una última cosa. Lo que hiciste esa noche, susurrando esas 3 palabras, no solo salvó la vida de Ricardo, salvó la mía también, porque si mi plan hubiera funcionado, habría destruido mi alma completamente. Al detenerme, me diste la oportunidad de encontrar redención, incluso si tomó 15 años. Después de terminar la llamada, Carmen caminó hacia la ventana de su oficina, mirando la ciudad que se extendía bajo el sol de la tarde. Victoria tenía razón sobre algo. Aquella noche había salvado más vidas de las que había imaginado. No solo la vida física de Ricardo, sino potencialmente las almas de personas que habrían sido destruidas por la culpa de participar en asesinato. Su reflexión fue interrumpida por Ana, quien entró con expresión urgente. Carmen, acabamos de recibir una llamada de emergencia. Una empleada de limpieza en el aeropuerto internacional ha identificado algo que parece ser una red de tráfico humano. Necesitan que envíes un equipo inmediatamente. Carmen tomó su chaqueta. Prepara al equipo de respuesta rápida y llama a la PGR para coordinar operaciones. Mientras se dirigía hacia el elevador, Carmen reflexionó sobre la ironía perpetua de su vida. Cada vez que pensaba que había alcanzado el final de una historia, surgía otra que requería exactamente las habilidades que había desarrollado durante décadas de observación silenciosa. El aeropuerto estaba en caos controlado cuando llegó el equipo de Carmen. La empleada que había reportado las irregularidades era una mujer de mediana edad llamada Esperanza Ruiz, quien había trabajado en limpieza aeroportuaria durante 20 años. Señora Delgado, Esperanza se acercó con documentos en mano. He estado observando patrones extraños durante meses. Vuelos que llegan en horarios específicos, pasajeros que nunca recogen equipaje, empleados que aparecen solo durante ciertos turnos. Carmen revisó las notas de Esperanza. Eran meticulosas, detalladas, y revelaban un nivel de análisis que habría impresionado a investigadores profesionales. ¿Has notado algo específico esta semana?, Carmen preguntó. Sí. Esperanza señaló hacia una sección del aeropuerto. Hay un vuelo que llega cada martes a las 3 a.m. Los pasajeros van directamente a una sala privada que supuestamente está en mantenimiento, pero he visto movimiento ahí durante las horas que se supone que está vacía. Carmen coordinó con agentes federales mientras su equipo establecía vigilancia discreta. Durante las siguientes 4 horas, observaron exactamente los patrones que Esperanza había descrito. Un vuelo arribó con pasajeros que fueron escoltados discretamente a una área restringida. La operación que siguió resultó en el rescate de 43 víctimas de tráfico humano y el arresto de 17 operadores de una red internacional. Era el desmantelamiento más grande de tráfico humano en la historia del aeropuerto. Esperanza, Carmen le dijo después de que terminaron las operaciones. Acabas de salvar 43 vidas. ¿Cómo te sientes? Esperanza tenía lágrimas en los ojos. Me siento como si finalmente hubiera encontrado para qué sirven 20 años de observar en silencio. Carmen sonrió. ¿Te interesaría trabajar para el instituto de manera permanente? ¿En serio? Esperanza preguntó con incredulidad. En serio. Necesitamos personas con tu capacidad de observación para entrenar a la próxima generación de investigadores no convencionales. 2 semanas después, Esperanza Ruiz se había convertido en instructora senior del instituto, especializada en identificación de patrones de tráfico en espacios de transporte masivo. El 20º aniversario de la noche del envenenamiento coincidió con la jubilación planificada de Carmen del instituto. Había decidido que 20 años construyendo y dirigiendo la organización era suficiente. Era tiempo de permitir que nueva sangre llevara el programa hacia su próxima evolución. La ceremonia de despedida se realizó en el mismo salón de la mansión Mendizábal donde todo había comenzado. Asistieron más de 1000 personas, graduados del instituto, funcionarios gubernamentales, representantes internacionales y empleados de servicio de toda la ciudad que habían sido inspirados por la historia de Carmen. Ricardo Mendizábal, ahora de 80 años pero todavía activo, se dirigió a la audiencia. Carmen Delgado me salvó la vida con 3 palabras. Ricardo comenzó. Pero lo que realmente hizo fue salvar el alma de una sociedad que había perdido la capacidad de reconocer talento donde realmente existía. Esta mujer transformó un susurro en una revolución.
Transformó invisibilidad en poder. Transformó 30 años de observación silenciosa en una institución que ha cambiado la forma en que nuestro país entiende el valor humano. Carmen se acercó al micrófono para su discurso final como directora del instituto. Hace 20 años, Carmen comenzó. Susurré 3 palabras que cambiaron mi vida. No bebas eso. Pero hoy quiero compartir 3 palabras diferentes que espero cambien la vida de otros. Tu voz importa. A cada empleada doméstica que escucha esta historia, tu voz importa. A cada guardia de seguridad que nota irregularidades, tu voz importa. A cada trabajador de mantenimiento que ve lo que otros ignoran, tu voz importa. Durante 20 años, hemos demostrado que el talento verdadero no necesita credenciales para ser real. Solo necesita reconocimiento para ser útil. Solo necesita oportunidades para ser transformador. Carmen pausó, mirando rostros que representaban vidas cambiadas, familias transformadas, comunidades mejoradas. Mi trabajo como directora del instituto termina hoy, pero mi trabajo como persona que cree en el poder de voces silenciadas continúa mañana, porque en algún lugar hay otra Carmen notando algo que otros pasan por alto. En algún lugar hay otra esperanza documentando patrones que podrían salvar vidas. En algún lugar hay otra voz esperando el momento correcto para susurrar la verdad. Y ahora tenemos sistemas para asegurar que esas voces sean escuchadas. Después de la ceremonia, Carmen caminó sola por los jardines donde había trabajado como empleada invisible décadas atrás. Su teléfono sonó con una llamada internacional. «¿Señora Delgado? Soy Fátima Al-Rashid, empleada de limpieza en un hospital de Dubái. He estado siguiendo la historia de su instituto. He notado irregularidades en el manejo de medicamentos, pero nadie me escucha porque no hablo árabe perfectamente y solo soy empleada de limpieza». Carmen sonrió, sintiendo la continuidad reconfortante de historias que nunca terminaban realmente. «Fátima, te voy a conectar con nuestro programa internacional. Tu voz va a ser escuchada». Mientras terminaba la llamada, Carmen reflexionó sobre el legado extraordinario que había construido. No era solo una institución o un conjunto de políticas públicas. Era una transformación cultural que reconocía que el talento más valioso a menudo existe en los lugares menos esperados. Al día siguiente, Carmen comenzó oficialmente su nueva carrera como consultora internacional independiente, trabajando con países que querían implementar programas similares al modelo mexicano. Su primera asignación la llevaría a África, donde gobiernos de 6 países habían solicitado su asesoría para desarrollar sistemas de identificación de talento no convencional. Pero antes de viajar, tenía una parada final que hacer. Carmen condujo hasta el cementerio donde estaba enterrada su madre, una mujer que había trabajado toda su vida en empleos de servicio sin reconocimiento. Se arrodilló junto a la tumba y colocó flores frescas. «Mamá», Carmen habló suavemente, «nunca supiste lo que tu ejemplo me enseñó. Nunca supiste que observándote trabajar con dignidad en empleos que otros despreciaban, aprendí que el valor de una persona no se mide por títulos, sino por carácter. Construí todo esto sobre la base que tú me diste. La creencia de que trabajo honesto, observación cuidadosa y comportamiento digno son más valiosos que cualquier credencial». Carmen se puso de pie, sintiendo paz profunda. «Tu legado vive en cada persona que el instituto ha ayudado a transformar. Vives en cada voz que hemos ayudado a amplificar». Mientras caminaba de regreso a su auto, Carmen pensó en el círculo extraordinario que había completado su vida. Había comenzado como hija de una empleada de servicio. Había trabajado 30 años en el mismo tipo de empleos. Había encontrado el coraje para usar su voz en el momento crucial. Había transformado esa voz en una carrera que salvaba vidas. Había construido una institución que multiplicaba ese impacto exponencialmente, y ahora se preparaba para llevar ese modelo a escala global. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Ana Morales, su ex secretaria y ahora nueva directora del instituto. «Carmen, tenemos nuestro primer caso como nueva administración», Ana reportó con emoción. «Una empleada de limpieza en una base militar ha identificado lo que parece ser una red de contrabando de armas. Los patrones que documentó coinciden con métodos de organizaciones terroristas internacionales». Carmen sonrió. «¿Y qué planean hacer?» «Exactamente lo que tú nos enseñaste. Verificar meticulosamente.
coordinar con autoridades apropiadas, proteger a la informante y actuar decisivamente cuando tengamos evidencia suficiente. Ana, el instituto está en excelentes manos. Carmen, hay algo más. La empleada que reportó las irregularidades se llama María Carmen Delgado. Dice que te conoce. Carmen sintió una punzada de reconocimiento. ¿María Carmen? Dice que es tu sobrina, hija de tu hermano que murió hace años. Ha estado trabajando en empleos de servicio desde adolescente, pero siempre documentando lo que observaba porque tu historia la inspiró. Carmen se detuvo en medio del cementerio, procesando la información. Tenía una sobrina que había seguido sus pasos sin que ella lo supiera. Una nueva generación de la familia Delgado que había heredado la capacidad de ver lo que otros pasaban por alto. Ana, quiero conocerla personalmente. Mañana, antes de mi vuelo. Ya lo arreglé. Viene a la oficina a las 9 a.m. Al día siguiente, Carmen llegó temprano al instituto y esperó en su antigua oficina, ahora convertida en sala de reuniones. Cuando Ana entró con una joven de unos 25 años, Carmen vio inmediatamente el parecido familiar. Los mismos ojos observadores, la misma postura de alguien acostumbrada a trabajar sin ser vista. Tía Carmen. María Carmen se acercó tímidamente. Sé que no nos hemos visto desde que era niña, pero he seguido tu historia desde el principio. Carmen abrazó a su sobrina, sintiendo emociones complejas. María Carmen, cuéntame sobre lo que observaste en la base militar. Durante la siguiente hora, María Carmen describió patrones de comportamiento, movimientos de personal y discrepancias en inventarios que había notado durante 6 meses de trabajo nocturno en la base. Su análisis era tan detallado y preciso como cualquier informe que Carmen había visto en 20 años dirigiendo el instituto. ¿Cómo aprendiste a observar con tanto detalle?, Carmen preguntó. Leyendo todo lo que pude encontrar sobre tus métodos. Pero también porque mamá siempre me dijo que nuestra familia tenía un don para notar cosas, que venía de la abuela, pasó a ti, y probablemente estaba en mí también. Carmen sintió una conexión profunda con su pasado familiar. María Carmen, ¿te interesaría trabajar permanentemente para el instituto? Es lo que más he deseado en mi vida, María Carmen respondió sin dudar. Entonces bienvenida al equipo, Carmen dijo, estrechando la mano de su sobrina. Ana te va a asignar con nuestro equipo de entrenamiento avanzado. Después de que María Carmen se fuera con Ana, Carmen se quedó sola en la oficina por última vez. Miró las paredes cubiertas con fotografías de graduados, mapas de países donde operaban programas derivados y certificados de reconocimiento de organizaciones internacionales. Pero lo que más la conmovía era una pared dedicada a primeras voces. Fotografías de las primeras 100 personas que el instituto había ayudado a transformar. Empleadas domésticas que ahora dirigían departamentos de seguridad. Guardias que habían fundado empresas consultoras. Trabajadores de mantenimiento que enseñaban en universidades. Su reflexión fue interrumpida por una llamada de Ricardo Mendizábal. «Carmen, ¿ya te vas al aeropuerto?» «En 1 hora», Carmen respondió. «Quería despedirme personalmente, pero también quería decirte algo que nunca te he dicho». Ricardo pausó. «Esa noche, cuando susurraste, no bebas eso, no solo me salvaste la vida, me diste una segunda oportunidad de ser mejor persona. Todo lo que he hecho desde entonces, todas las fundaciones benéficas, todos los programas sociales, toda la filantropía, ha sido mi forma de honrar el regalo que me diste». Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Ricardo, fuiste tú quien me dio la oportunidad de transformar mi vida». «No, Carmen, tú ya tenías todo lo necesario. Yo solo te di la plataforma para demostrarlo. La diferencia es crucial». Después de terminar la llamada, Carmen tomó sus maletas y caminó hacia el elevador. En el lobby del instituto, encontró una sorpresa. Más de 200 empleados y graduados se habían reunido para despedirla. «Carmen», Ana habló en nombre del grupo, «queremos que sepas que llevas con tu ejemplo. Cada persona en esta habitación es prueba de que una voz puede cambiar el mundo». La ovación que siguió duró 5 minutos. Carmen miró rostros que representaban vidas transformadas, familias mejoradas, comunidades fortalecidas. Todo había comenzado con 3 palabras susurradas en un momento de coraje. En el vuelo hacia África, Carmen escribió en su diario personal: «Hoy termina un capítulo y comienza otro. Durante 20 años, construí una institución que demuestra que el talento verdadero existe en todas partes.
esperando ser reconocido. Durante los próximos años, llevaré esa lección a países donde millones de personas trabajan en invisibilidad, sin saber que poseen habilidades que podrían cambiar el mundo. Mi madre trabajó toda su vida sin reconocimiento, pero me enseñó dignidad. Yo trabajé 30 años sin reconocimiento, pero aprendí observación. Mi sobrina trabajará en reconocimiento desde el primer día, pero llevará adelante la tradición familiar de ver lo que otros pasan por alto. Las voces silenciadas no permanecen silenciadas para siempre. Solo necesitan el momento correcto, el coraje necesario, y sistemas que las amplifiquen cuando hablan. El mundo está lleno de susurros esperando ser escuchados. Mi trabajo es asegurar que lo sean. Cuando el avión aterrizó en Nairobi, Carmen fue recibida por delegaciones de 6 países africanos. Durante los siguientes meses, establecería programas en Kenia, Ghana, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania y Uganda. Cada país adaptaría el modelo según sus necesidades específicas, pero todos se basarían en el mismo principio fundamental: reconocer que el talento excepcional a menudo existe en los lugares más inesperados. Un año después, Carmen recibió un informe de resultados de los programas africanos. En 12 meses, habían identificado a más de 3.000 investigadores no convencionales, habían desmantelado redes criminales que operaban en múltiples países y habían generado ahorros gubernamentales por valor de más de $500 millones. Pero las estadísticas que más la emocionaron eran las personales. 3.000 familias habían salido de la pobreza. 10.000 niños ahora asistían a escuelas de calidad y cientos de jóvenes habían recibido becas universitarias. Sentada en su oficina temporal en Nairobi, Carmen reflexionó sobre el impacto exponencial de una sola decisión valiente. Un susurro se había convertido en una revolución global en la forma de entender y utilizar talento humano. Su teléfono sonó con una llamada de México. Era María Carmen. «Tía, tengo noticias increíbles», su sobrina dijo con emoción. El caso de la base militar llevó al descubrimiento de una red internacional de contrabando de armas que operaba en 12 países. Hemos recibido solicitudes de gobiernos de todo el mundo para establecer programas similares. ¿Y cómo te sientes siendo parte de algo tan grande?, Carmen preguntó. Me siento como si finalmente hubiera encontrado mi propósito, María Carmen respondió. Pero más que eso, me siento conectada con algo que comenzó mucho antes de que yo naciera. Con la abuela, contigo, con una tradición familiar de ver lo que otros no ven. Carmen sonrió. María Carmen, estás llevando adelante algo más que una tradición familiar. Estás llevando adelante una revolución mundial. Después de terminar la llamada, Carmen caminó hacia la ventana de su oficina y miró la ciudad de Nairobi que se extendía bajo el sol africano. En algún lugar ahí abajo había empleadas domésticas notando irregularidades, guardias de seguridad observando patrones sospechosos, trabajadores de mantenimiento accediendo a información valiosa. Y ahora había sistemas para reconocer, desarrollar y utilizar esas observaciones para hacer el mundo más seguro. El susurro que había salvado una vida se había convertido en una sinfonía global de voces antes silenciadas, ahora amplificadas, cambiando sociedades enteras. El mundo había cambiado. Una observación silenciosa a la vez, una voz susurrada a la vez, un momento de coraje a la vez. Y Carmen Delgado había demostrado que cuando se da la oportunidad, las personas más invisibles pueden convertirse en las más indispensables. 5 años después de establecer los programas africanos, Carmen recibió una invitación que marcó el culminante reconocimiento internacional de su trabajo. La Universidad de Harvard la invitó a dar la conferencia magistral anual sobre innovación social. El auditorio Sanders Theater estaba completamente lleno. Profesores, estudiantes, investigadores y políticos internacionales se habían reunido para escuchar a la mujer que había revolucionado la forma en que el mundo entendía el talento humano. Carmen subió al pódium vistiendo un traje elegante pero simple, llevando en su mano la misma libreta donde había comenzado a documentar observaciones 30 años atrás como empleada doméstica invisible. Distinguidos miembros de la comunidad académica de Harvard, Carmen comenzó. Hace 30 años, yo limpiaba oficinas en edificios como este. Observaba en silencio mientras profesores brillantes desarrollaban teorías sobre talento humano,
potencial cognitivo y desarrollo social. El silencio en el auditorio era absoluto. Pero hoy quiero compartir algo que aprendí durante esas décadas de invisibilidad, que a veces las teorías más importantes se desarrollan no en aulas universitarias, sino en lugares donde la vida real sucede sin filtros académicos. Carmen abrió su libreta gastada. Durante 30 años documenté observaciones que los expertos habrían considerado irrelevantes. Patrones de comportamiento en oficinas, discrepancias en conversaciones, irregularidades que solo alguien invisible podía notar. Esas observaciones eventualmente salvaron una vida, desmantelaron redes criminales y transformaron políticas públicas en 35 países. No porque yo fuera especial, sino porque había estado en posición de ver lo que otros pasaban por alto. Un estudiante de doctorado levantó la mano. Profesora Delgado, ¿cómo podemos identificar talento similar en nuestras propias investigaciones? Carmen sonrió ante el título profesora. Miren más allá de credenciales. Busquen a personas que consistentemente notan patrones que otros pasan por alto. Busquen empleados que hacen preguntas inteligentes sobre discrepancias. Pero más importante, Carmen continuó, reconozcan que el conocimiento más valioso a menudo viene de experiencia práctica prolongada, no de teorías académicas. Alguien que ha limpiado laboratorios durante décadas entiende procesos químicos de maneras que libros de texto no pueden enseñar. Un profesor del Departamento de Sociología preguntó, ¿cómo podemos institucionalizar este tipo de identificación de talento? Comenzando por cambiar la definición de expertise, Carmen respondió. En lugar de preguntar ¿qué títulos tiene?, pregunten ¿qué ha observado? En lugar de ¿dónde estudió?, pregunten ¿qué problemas ha resuelto? Carmen cerró su libreta y miró directamente a la audiencia. Cada uno de ustedes tiene acceso a personas que podrían revolucionar sus campos de estudio. Empleados de mantenimiento que entienden eficiencia energética mejor que ingenieros. Secretarias que comprenden dinámicas organizacionales mejor que consultores de MBA. La pregunta no es si ese talento existe. La pregunta es si ustedes tienen la humildad para reconocerlo y la sabiduría para utilizarlo. Al final de la conferencia, Carmen recibió una ovación de pie que duró 10 minutos. Pero lo que más la conmovió fue ver lágrimas en los ojos de varios empleados de servicio que habían sido invitados especialmente para la ocasión. Después del evento, el rector de Harvard se acercó a Carmen con una propuesta inesperada. Profesora Delgado, me gustaría ofrecerle una cátedra permanente en nuestro Departamento de Políticas Públicas. Sería la Cátedra Carmen Delgado de Identificación de Talento No Convencional. Carmen se quedó sin palabras. Una cátedra en Harvard con su nombre era un honor que superaba cualquier reconocimiento que hubiera imaginado posible. Rector, es un honor extraordinario, Carmen respondió después de un momento. Pero tengo una propuesta alternativa. ¿Cuál? En lugar de una cátedra tradicional, establecer un programa de intercambio. Traer empleados de servicio de todo el mundo para seminarios intensivos donde compartan su expertise con estudiantes y profesores de Harvard. El rector consideró la propuesta. ¿Un programa donde empleadas domésticas enseñen a profesores universitarios? ¿Un programa donde experiencia práctica y conocimiento académico se combinen para resolver problemas reales? Carmen corrigió gentilmente. Donde décadas de observación se conviertan en metodologías de investigación. Profesora Delgado, esa puede ser la propuesta más revolucionaria que hemos recibido en décadas. El rector respondió con creciente entusiasmo. Aprobada. 2 años después, el programa de intercambio de experiencia práctica de Harvard había traído a 500 empleados de servicio de 60 países para compartir su expertise con la comunidad académica. Las colaboraciones resultantes habían producido investigaciones revolucionarias. Pero el impacto más profundo era cultural. Harvard había demostrado que las instituciones académicas más prestigiosas podían aprender de las personas más humildes, estableciendo un precedente que otras universidades comenzaron a seguir. En su oficina temporal en Harvard, Carmen recibió una llamada que la conectó una vez más con sus orígenes. Era de Esperanza Ruiz, la empleada del aeropuerto que había identificado la red de tráfico humano años atrás. Carmen, tengo algo increíble que contarte. Esperanza dijo con emoción. Mi hija acaba de graduarse de la universidad, primera en nuestra familia en obtener un título universitario. ¿Cuál es la mejor parte?, Carmen preguntó.
Estudió criminología, inspirada por tu historia. Quiere trabajar para el instituto cuando termine su maestría. Dice que quiere seguir tus pasos, usar observación práctica para resolver problemas que académicos tradicionales no pueden ver. Carmen sintió lágrimas de alegría. Esperanza, tu familia está creando un legado de justicia. Carmen, hay algo más. He estado documentando nuevos patrones en el aeropuerto. Creo que hay otra red operando, pero esta vez están usando diferentes métodos. ¿Podrías venir a revisar mis observaciones? Carmen sonrió. Después de todos estos años, después de todos los reconocimientos internacionales, después de cátedras en Harvard, seguía siendo fundamentalmente la misma persona. Alguien que respondía cuando una voz necesitaba ser escuchada. Esperanza, tomo el próximo vuelo a México. Mientras empacaba para regresar a México, Carmen reflexionó sobre el círculo completo que había trazado su vida. Había comenzado como empleada doméstica invisible. Había susurrado 3 palabras que salvaron una vida. Había construido instituciones que amplificaban voces silenciadas. Había revolucionado políticas internacionales. Había enseñado en la universidad más prestigiosa del mundo y ahora regresaba a hacer el trabajo más fundamental: escuchar observaciones de alguien que otros podrían ignorar. Esa noche, en el vuelo de regreso a Ciudad de México, Carmen escribió en su diario: 30 años después de susurrar, no bebas eso. Entiendo finalmente que el poder verdadero no viene de títulos o reconocimientos. Viene de mantener la capacidad de ver lo que otros pasan por alto y tener el coraje de actuar sobre esa visión. He recibido honores que superan mis sueños más ambiciosos.